Ahí ya escuché. La investigación es Ah, la pero me que está agarrando esto. está relacionada y es la producción artística. Como ya se mencionó, este libro es el resultado de una investigación, como señaló, artística, que fue presentada en el Museo de Arte Contemporáneo, en la exposición Cuerpo Abierto, y que también fue parte de mi proceso de investigación en el doctorado en la UNAM. Y el libro básicamente lo que trata es de recuperar parte de las experiencias. La primera parte, el texto de la doctora Blanca, pues hace una recapitulación importante de muchas experiencias que atraviesan esta investigación, y la segunda es unos esquemas que trato de alguna manera ejemplificar cuáles son los procesos de producción en el ámbito del arte contemporáneo, y en específico cuál fue la metodología que apliqué para esta investigación, que es importante señalar que en el arte las metodologías no son fijas, sino son fluctuantes, y por el contrario cambian proyecto a proyecto, y en este caso, pues bueno, viene la parte en donde cómo sucedió en este libro, y pues es la forma en que está constituido el libro, y por supuesto está todo el libro atravesado por las fotografías de esta exposición, y lo que ustedes encontrarán pues son tres núcleos de fotografías que corresponden a los núcleos museográficos de esta exposición, que la exposición es Cuerpo Abierto y el primer núcleo fue Cuerpo Racional, que el principal objetivo fue investigar cómo se pueden desarrollar ciertos procesos de producción desde los ámbitos de lo racional, cómo es que construyendo una metodología muy precisa y muy exacta de cómo deconstruir el pensamiento acerca del cuerpo, se podía también construir las piezas. Este núcleo está principalmente, digamos, acompañado por un texto de Sartre, Bosquejo de una teoría de las emociones, y que es una construcción precisamente teórica y racional de cómo funcionan las emociones. Y lo que hice fue, a partir de una estrategia que es la apropiación y la deconstrucción, es ese texto lo fragmenté en las diferentes piezas que podemos ver para que el público de primera instancia no pueda leerlo. Es, digamos, a primera vista no imposible, pero sí muy complicado leerlo, y ya que el público se acerca puede darse cuenta que sí hay una lectura de palabras fragmentadas, todas las palabras están partidas por la mitad, y de ahí que la lectura no sea de manera directa. Esto obliga al público a tener un proceso racional de completar las palabras. Era lo que me interesaba, un proceso racional del autor y un proceso racional del público al momento de completarlo. Y de ahí hay otra pieza que hice una recopilación y un archivo de manuscritos de Sartre, y todos estos manuscritos digitalicé todo lo que tiene que ver con rayones, tachaduras, anotaciones, y elimino el manuscrito y quedan todos estos elementos que parecen dibujos, pero de alguna manera se entiende que provienen de un proceso racional, no es un dibujo intuitivo, sino un dibujo racional. Y esta parte también me interesa mucho, cómo los grafismos tienen un proceso de producción y cómo es que se desarrolla. Perdón, este fue como el núcleo y estaba constituido por piezas en muro, piezas en el piso, piezas suspendidas, y trataba de hacer un espacio envolvente. El siguiente núcleo es el cuerpo simbólico, en donde el proceso es totalmente distinto, predominan las formas orgánicas, en donde no podemos identificar de primera vista ni en la segunda vista de dónde provienen esas formas. Sin embargo, son conjuntos de formas que de alguna manera parecieran un alfabeto orgánico, y esto es lo que nos obliga a ir identificando por dónde podrían empezar a surgir, cómo decodificarlo. Al ser formas orgánicas podríamos empezar a ver su relación con el cuerpo. Entonces todo está relacionado, este segundo núcleo, con la localización, recorrido y
y cómo es que suceden las emociones en el cuerpo de manera colectiva. No es información que sea, digamos, científica o comprobable, no, sino al contrario, es lo que de manera colectiva sentimos y suponemos que en muchas ocasiones no podrá ser directamente como se define. O sea, es decir, de manera colectiva podemos decir que una emoción es de tal manera, pero cuando en un ámbito como la psicología lo define, podría haber una distancia que lo hace información colectiva, a diferencia de información científica comprobable. Me interesa más lo colectivo, y esto proviene de una serie de entrevistas que hice a personas que me interesaba eso, de manera colectiva, cómo funcionan las emociones. Y así es como fue construido este segundo espacio, y el tercero y último espacio fue cuerpo vivencial, y me interesaba hacer esta unión entre racional y simbólico en cómo es que de manera vivencial suceden las cosas en el cuerpo, todos esos elementos que no identificamos de manera digamos también así directa. Pues hay muchas cosas como expresiones que son no percibibles, o situaciones que no podemos decir, verbalizar de manera como tan tangible como una emoción. Una emoción es algo no tangible y que muchas veces el verbalizarlo y concretarlo es complejo. Todo eso me interesaba trabajarlo, y el momento de hacerlo como en una experiencia que se podía entender como que se vive es en esta parte que es la portada del libro. Hubo una acción previa a la inauguración en donde rompí alrededor de poco más de 200 objetos de barro en los muros del museo, y se presentaron cómo quedó, o sea, el piso lleno de fragmentos de barro, los muros golpeados, y cuando una persona se enfrenta a esta habitación o este espacio museográfico, de manera directa puede intuir aquí sucedió algo, porque puede completar cómo es que hay fragmentos y cómo está golpeado los muros. Entonces, de manera intuitiva puede decir aquí rompieron jarros, ¿no? Entonces está implícita la vivencia que sucedió. No tienes que de alguna manera verlo, sino intuyes que ahí sucedió algo, y muchas de las cosas que nos suceden así son. Estamos llenos de recuerdos y llenos de vivencias, emociones, situaciones que no necesitamos estar ahí para poder sentirlo o vivirlo, sino lo recordamos y completamos la información según el contexto en el que estemos y lo que esté sucediendo en ese momento. Y es la parte que me interesaba investigar en ese punto, cómo existe una construcción objetual del arte a partir de su ausencia. O sea, la parte principal en ese performance ya no existe, sino es lo que completa a las personas, y es precisamente parte de lo que actualmente estoy investigando, la construcción de objetos artísticos que no hay un objeto, es la ausencia del objeto y que proviene de la acción en donde hubo algo. Y es un poco contradecir un poco la parte de construcción artística, porque pensamos que los objetos artísticos se construyen, y a mí me interesa la destrucción de los objetos como tal. Y se cerraba la exposición con esta parte de esculturas que provenían de esos objetos. Entonces, la reconfiguración del objeto, en donde de manera directa puedes darte cuenta que cada uno de los fragmentos no corresponde con nada de lo que hay ahí, pero forman otro objeto nuevo que tampoco corresponde a algo que estaríamos acostumbrados a ver. Entonces, también la objetualización termina siendo también fragmentaria, no es una construcción de un objeto como tal, sino su fragmentación. Es lo que me interesaba en ese último núcleo, y que precisamente cierra la exposición. De alguna manera cierra parte de la producción que había estado haciendo en años anteriores, y abre con esto que les menciono de cómo me interesa actualmente ahondar en la construcción a partir de la fragmentación y la destrucción del objeto como principal punto de mis proyectos actuales. Y parte más o menos de esto es lo que está en el segundo bloque del libro, con estos esquemas que son mapas precisamente que tratan de mostrar ese procedimiento
metodológico de lo que estoy hablando ahorita, de la deconstrucción del objeto, y que es parte, pues de alguna manera central de mi tesis de doctorado, el cómo se construye esos procesos de producción y esos procesos de construcción artística, y que me interesaba mucho ahondar en eso. Y como último punto, pues fue para mí un reto interesante el cómo traducir tanto esa experiencia museográfica como esa experiencia de tesis a un libro, cómo se puede adecuar para que se deje en primer plano las obras, que se deje en primer plano esas instalaciones y esas intervenciones y ese performance como primer punto de partida, que el lector tenga esa experiencia de tener en su mano un libro de arte en donde predominan las imágenes, que al final de cuentas esa investigación artística, el resultado son las piezas artísticas. Ese es el principal elemento y su principal actor dentro del arte. El arte es el principal actor, no hay otro tipo de contenidos y otro tipo de elementos, sino su principal objetivo es, cuando vamos a una galería, es ver las piezas. Que el libro fuera construido así, ¿no? Que podríamos tener ese recorrido de piezas con un cierto material al lado que contextualiza, como es el texto de la doctora Blanque, que hace una contextualización a mi parecer muy interesante. Y esto básicamente es lo que está dentro del proyecto, y ya ustedes lo podrán ver en el libro. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Y bueno, sí es muy recomendable, es un libro muy perceptivo, de mucha percepción, que a través de las imágenes podemos comprender todo lo que nos acaba de comentar Rodrigo. Vamos a pasar a una sesión de preguntas y respuestas por la cuestión de que tenemos 3 autores el día de hoy. Pueden hacer preguntas 3 personas, no sé si alguien esté interesado de preguntar sobre el proceso que llevó a cabo el doctor Rodrigo, algo que tengan alguna inquietud. Adelante. Buenas tardes, felicidades antes que nada. Y entonces esto que tú dices que hiciste o estás haciendo es para que la obra sea completada por el público, que sea intervenida por cada observador, por cada lector. Ese es el objetivo principal. De alguna manera sí, digamos, no de manera directa completan la pieza o la exposición como tal, pero trato que el público se enfrente a diferente tipo de piezas o instalaciones y que de alguna manera motive a ver qué está sucediendo ahí, como esto de las palabras que no están completas, pues de manera, digamos, natural vas a tratar de leer eso y no vas a poder y completas la letra. Entonces es ese proceso de observar la pieza y que no esté totalmente terminada, por decirlo de alguna manera, y que el público completa el proceso de redondear la pieza. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay alguna otra pregunta, vamos a pasar con nuestro siguiente invitado. Continuamos con la presentación del maestro Eduardo Castillo Medina, con el libro Arte Urbano en San Luis Potosí, Neomuralismo y Street Art, editado por el Museo de Arte Contemporáneo de San Luis Potosí. Voy a platicar un poco de su semblanza para conocer también el contexto en el cual el maestro se desarrolla y se enfoca. Es licenciado en Artes Plásticas por la Escuela Estatal de Artes Plásticas en San Luis Potosí. Tiene una maestría en docencia en educación superior en la Universidad Tangamanga. Cuenta con un diplomado en promoción y gestión cultural por la Universidad del Valle de México. Ha cursado distintos talleres y residencias como la tutoría como elemento fundamental en la formación integral de los estudiantes en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, guía para la elaboración de proyectos culturales, maestro Lorenzo Almendaris del Instituto Potosino de Bellas Artes, entre otros. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo en la Coordinación Académica en Arte, dentro de la Licenciatura en Arte Contemporáneo en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Eduardo cuenta con 9 exposiciones individuales, 3 exposiciones colectivas internacionales,
13 exposiciones colectivas nacionales y más de 40 exposiciones colectivas estatales, entre las que destacan exposición individual de pintura Incendios en el Museo del Centro Estatal de las Artes 2018, exposición de acuarela y pintura, Paisajes Internos, Casa de Cultura Municipal de Zacatecas 2015, entre otras. El maestro Eduardo Castillo participa en la obra cuyo título se denomina Arte Urbano en San Luis Potosí, Neomoralismo y Street Art, el cual es el resultado de un proyecto de exposiciones que llevó a cabo el Museo de Arte Contemporáneo de San Luis Potosí entre octubre del 2020 y enero del 2021. Participaron 23 artistas que integraron las colecciones de neomoralismo y street art, provenientes de diversas formaciones y creaciones artísticas del Instituto Potosino de Bellas Artes, la Escuela Estatal de Artes Plásticas, el diseño, el graffiti, el graffiti callejero, el cómic y hasta realidades tecnológicas como los videojuegos. El objetivo del libro es mostrar el espacio público como un punto de convergencia de creadores independientes que creen en las culturas múltiples del barrio bajo para contradecir a las violencias actuales, dando un mensaje directo. El arte es esencial, la ciudad es nuestro espacio, por lo tanto, la experiencia comunitaria se convierte en un nuevo motivo temático donde el arte callejero se capitaliza socialmente. Este libro también resalta la historia del mural en México y en San Luis Potosí, así como imágenes de los distintos trabajos de producción artística que formaron parte de las colecciones. Otro punto a destacar en esta obra es la percepción de los nuevos murales mexicanos, en los cuales se hace referencia a la separación entre los conceptos de raza de bronce e igualdad social, y proponen a las personas que pasan por la calle una verdad subyacente. El color de la piel puede ser una postura estética, pero no debe seguir siendo un mercado social. El maestro Castillo fungió como curador en todas las propuestas, además realizó un mural como parte de la primera exposición. Asimismo, escribió 2 textos que hablan sobre el neomoralismo y street art. Muchas gracias, bienvenido maestro, por favor, te cedo la palabra. Sí, gracias Denise, gracias a la Feria del Libro por la invitación. Y sí, justo este libro es el resultado de un proyecto bien interesante que se dio por ahí de finales del 2020, principios del 21, donde a través de David García, el curador del Museo de Arte Contemporáneo, me invita para tener una serie de reuniones con él porque tenía la intención de hacer algo dentro del museo, de este espacio institucional, de hacer algo que estaba sucediendo en las calles, ¿no? Ya desde hace muchos años, y entonces empezamos a trabajar juntos, a cocinar este proyecto y lo definimos en el sentido de que iba a ser un proyecto de 2 etapas. La primera etapa íbamos a invitar a un grupo de artistas urbanos que se desarrollan más en la disciplina del mural o el neomuralismo o de propuestas pictóricas urbanas con cualidades técnicas más depuradas y también con cualidades como temáticas y conceptuales más profundas, ¿no? De alguna manera. Entonces se nos ocurrió que para la primera etapa de neomuralismo 12 artistas iban a realizar un mural dentro del Museo de Arte Contemporáneo, murales que iban a estar delimitados por un tamaño específico de 2 metros de alto más o menos por 4 metros de ancho, con la temática totalmente libre, de cada artista podría plasmar su tema, sus intereses, etcétera, de manera libre, no había ninguna restricción. Se hizo una curaduría especial donde para este primer proyecto hubiera muchísimos estilos, muchísimas visiones, muchísimas ópticas en torno a estas manifestaciones de la pintura mural, y fue bien interesante. La mitad fueron hombres, la mitad mujeres, y hubo temáticas bien diversas, desde cuestiones de género hasta murales autorreferenciales, murales que justamente por el contexto de pandemia que vivíamos, murales que
lanzaban un mensaje positivo, ¿no? ante la situación que estábamos pasando y demás, de estilos figurativos, estilos con esta gráfica o temática chicana, hiperrealistas, fantásticos y demás, ¿no? La propuesta fue, el resultado del primer proyecto fue bien interesante, y bueno, la condición para que los artistas participaran es que después de esta primera etapa donde ellos hicieran su mural bien delimitado, con todas las cualidades técnicas y artísticas que ellos manejan, para la segunda etapa iba a entrar un grupo de otros artistas que se desarrollan más en la práctica del graffiti, y de la intervención del espacio urbano, tanto legal como ilegal. Teníamos nosotros al principio un poco de miedo de que al saber que los murales de estos artistas muralistas iban a ser intervenidos, o como se dice en la calle, pisados o empalmados, no les fuera a gustar. Y no, curiosamente fue algo que los estimuló mucho, los emocionó mucho, porque están acostumbrados a eso. Es decir, en la calle puede haber una expresión, una pintura, y puede durar un día, 2 días, un año, pero su finalidad es desaparecer, ¿no? Es efímero. Entonces, justamente quisimos llevar ese fenómeno dentro del museo y los artistas estuvieron de acuerdo. Fue bien interesante lo que sucedió en la segunda etapa de street art, porque muchos artistas grafiteros, curiosamente, pensamos que iban a ser los primeros en estar de acuerdo, en intervenir los murales, en borrarlos, en apropiárselos, y no, curiosamente fue al revés. Eran los más como reservados, los más respetuosos, los más con precaución de cómo iban a tapar el mural de sus colegas. Y pues bueno, se hizo un trabajo como colaborativo, donde pues tuvimos varias reuniones, y los muralistas estaban de acuerdo que sus murales fueran intervenidos, y bueno, así se fue rompiendo el miedo. Hubo procesos muy particulares, bien interesantes. Recuerdo el caso de Felipe Moreno y el de Asir, donde los dos trabajaron en conjunto. Es decir, a Asir le toca intervenir el mural de Felipe Moreno, que era un mural muy autorreferencial, hablaba como de un familiar de él y una situación ahí muy particular. Entonces Asir, para no borrarlo y de alguna manera como tomar en cuenta lo que estaba y la intención del artista de mural, trabajaron en conjunto y redefinieron la pieza, que justamente es la portada del libro. Asir interviene el muro, que estaba como con un estilo más de ilustración o más bidimensional. Asir lo interviene realizando retrabajando los rostros de una manera más hiperrealista. Entonces, ese trabajo colaborativo y en conjunto fue bien padre. Hubo otros murales que fueron borrados en su totalidad y rehechos o vueltos a realizar con la misma temática, pero con otro diálogo visual, con otro estilo. Hubo otros murales que fueron totalmente borrados y se puso algo totalmente diferente, ¿no? Entonces, esa era la primicia de este proyecto, de que lo que sucede en la calle sucediera dentro de un espacio expositivo institucional. Yo en lo particular tuve la oportunidad de hacer también un mural en la primera etapa, donde tomo de referencia el mural de Siqueiros, que se llama La Nueva Democracia, mural que puede ser visto en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, donde es el torso de una mujer desnudo, que tiene manos con cadenas, en una mano trae un martillo y demás, y justamente este mural habla como de la nueva esperanza, del progreso del país y demás, ¿no? Entonces yo tomo de referencia este mural y lo plasmo en el muro que me tocó, pero no haciéndolo como al mural original, sino más bien haciendo una imitación del boceto del mural original. Eso me llevó a hacer una investigación sobre los bocetos y cómo se conceptualizó el mural original de Siqueiros y demás. Entonces me apropio del boceto, no del mural final, sino del boceto, lo plasmo en el muro a través de pura línea, rayones y demás, y en medio del mural yo le agrego de manera muy realista o hiperrealista una especie como de patito de hule
como si fuera una calcamonía gigante, todo obviamente pintado a mano, pero parecía como una calcamonía gigante. Y este patito pues, estaba como con lanzas atravesadas, tenía tres hileras de dientes y en el copete o en la cresta 7 dedos y demás, ¿no? Es para mí la representación de el individuo contemporáneo como un individuo, un elemento dentro del muro disruptivo. Y bueno, utilizo y hago este mural justamente haciendo esta apropiación de la nueva democracia, cómo los espacios institucionales se abren a estas nuevas manifestaciones, bueno, no nuevas porque ya tienen muchísimas décadas, pero se abren a estas manifestaciones urbanas que en el pasado, incluso hasta la fecha, son un poco satanizadas, ¿no? O no nos gustan, o son difíciles de apreciar por todo el público, ¿no? Por lo invasivas que pueden ser, ¿no? Entonces justamente mi mural habla de eso, de la nueva democracia, cómo se han democratizado los espacios que no estaban hechos para esto, ¿no? Y justamente este libro es el vestigio, es la evidencia, perdón, de todo eso que sucedió, porque como sucede en la calle, todas estas obras desaparecieron, ya no existen. A veces cuando hacíamos recorridos guiados y demás, la gente preguntaba si por qué no habíamos hecho estas propuestas en lienzos grandes o en tabla roca para que se pudieran conservar y demás, porque de verdad hubo trabajos bien interesantes, y les decíamos que no, que la intención era que este proyecto desapareciera, ¿no? Que el que lo pudo ir a ver al museo en vivo lo vio, y los que no, bueno, queda el libro que es esta crónica de las dos etapas del proyecto, de la parte de mural y de la parte de graffiti, y con la explicación de cada uno de los artistas, con fotografías de cómo los artistas realizaron dichos proyectos, además de textos de varios invitados que justamente abordan y hablan sobre el fenómeno y la práctica del arte urbano, ¿no? Del muralismo, neomuralismo, que también se le llama, del graffiti, que abordan los aspectos desde lo ilegal hasta lo legal, y este fenómeno de comunicación que les digo que desde hace muchas décadas sucede, y sobre todo en nuestro país, que bueno, como lo he dicho yo en otras ocasiones, dentro del ADN del mexicano tenemos la manifestación de la pintura mural, ¿no? Por toda nuestra historia y demás. Y justamente es ahí donde este libro tiene como ese valor, porque es el escaparate de muchos artistas que trabajan en la calle, ahora formalizados, y en este libro que puede ser de consulta, ¿no? Sobre todo para las nuevas generaciones, y que justamente las nuevas generaciones vean que también la expresión callejera es algo que se puede hacer de manera formal, de manera profesional, y que implica también responsabilidad, compromiso y profesionalización, ¿no? Aunque sea dentro de la calle, pero es una manifestación artística tan válida como cualquier otra, ¿no? Entonces, bueno, esa experiencia estuvo muy padre, y bueno, ahí está el libro para eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Pasamos a un espacio de preguntas y respuestas. No sé si alguien en el público. Adelante. Primero que nada, felicidades a los 3 profesores. Mi pregunta es, ¿por qué la necesidad de formalizar el street art, tomando en cuenta que su principal característica está en la calle? Gracias, excelente pregunta. Justo era como echar una mirada a lo que ya estaba sucediendo aquí en San Luis, sobre todo en el país. Yo recuerdo hace como 10 años empezó el boom del street art, del muralismo, ya con un nivel técnico impresionante, o sea, ya con un nivel como la banda de la Ciudad de México o de otros estados o de otros países. Entonces fue un fenómeno que se estuvo como propagando y creciendo aquí en el estado, con expositores bien chidos, con artistas bien reconocidos a nivel nacional e internacional. Entonces justamente el curador del museo ya no podía ser como oídos sordos ante lo que pasaba, ¿no? Y más porque también él es un consumidor de street art. Entonces se aventó a que armáramos la propuesta, el proyecto, y que fuera aceptado, y creo que fue un ejercicio bien interesante. Justamente teníamos esta duda, si los artistas callejeros iban a querer participar en un museo, ¿no?
porque de manera natural pues no eran del todo, pues no rechazados, pero no era su campo de acción natural. Y la respuesta fue bien interesante, o sea, fue como muy positiva y fue un ejercicio bien interesante. Ojalá se siga repitiendo justamente para acercar a estas manifestaciones a otro tipo de público, porque muchas veces nosotros en el andar de la vida andamos en automático y a veces no vemos las grandes obras que hay en la calle. Vamos como muy metidos en nuestra dinámica y ni ponemos atención, pero el presentarla también en un museo para gente que no, pues que no está acostumbrada o que no anda en ciertas zonas de la ciudad o no presta atención a ver, pues el presentarlas ahí también estuvo bien padre, ¿no? Sobre todo para las nuevas generaciones que vieran que lo que se puede hacer en la calle también puede ser en un espacio institucional, que no necesita validarse, pero está muy padre, ¿no? Que se realizara, porque ahora estos artistas pues ya están dentro de un libro que da fe de lo que ellos hacen, ¿no? Muchas gracias y es un gusto que estén presentes los alumnos en esta tarde. La siguiente pregunta, por favor. Felicidades, Eduardo, por el libro. También felicidades a los maestros Juan Pablo y Rodrigo. Tengo una pregunta para ti, Eduardo. ¿Qué opinas acerca de la gente que tiene en su imaginario el arte callejero como algo malo o algo de delincuencia? Digo, en este supuesto de que tienen una perspectiva completamente diferente de años atrás, ¿qué le puedes decir a esas personas ahora con este libro? Que justamente se acerquen a estas manifestaciones. Yo también, antes de escribir para el libro y de conocer a los demás artistas, sobre todo de la parte como ilegal, yo no estaba tan informado, o sea, entendía un poco como las directrices de la calle, lo que sucede, del respeto, de todo esto y de la parte ilegal, pero no a profundidad. Entonces ya cuando platico con ellos, que incluso hicimos entrevistas y ellos se tapan de la cara, o sea, no son personas públicas, me di cuenta que esto que ellos hacen, que es disruptivo y que intenta apoderarse y apropiarse del espacio, también es un reto y es algo bien importante, porque para ellos el lograr pintar en el espectacular más alto y más peligroso es como la finalidad de su práctica, o sea, corriendo riesgos tremendos de caerse o de que los agarre la policía en el mejor de los casos, ¿no? Entonces yo pensaría, yo pensaba que era más como una necedad o de véanme, soy bien rifado, pero no, es más bien esta ansia, esta necesidad de comunicar, arriesgando como pues su bienestar y justamente luchando por esta parte de ser disruptivos, ¿no? De ir como contra el sistema o de lo legal, y esta es la dirección. Es difícil, es compleja, porque hemos visto manifestaciones que si son, que se apropian bien loco o muy fuerte de algún espacio histórico y demás, pero pues es una necesidad de los individuos, ¿no? Y más como de estas generaciones y como resultado de estos tiempos, ¿no? Entonces lo ilegal tiene como estas cualidades, es menos bonito, pero es una postura muy clara. Y generalmente muchos de los artistas de arte urbano empiezan siendo ilegales, luego se perfeccionan y requieren más tiempo para sus propuestas y retos, y pasan a lo legal, y bueno, es un estado natural, ¿no? O hay artistas que oscilan entre los dos, pero todas las manifestaciones tienen un porqué y tienen su encanto. Unas un poquito más complejas de asimilar, pero es un fenómeno que ahí está, ¿no? Muchas gracias, maestro. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay otra pregunta, pasaremos con nuestro siguiente invitado. Es un gusto presentar al doctor Juan Pablo Meneses Gutiérrez y su libro de Resiliencia, editado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Juan Pablo es doctor en Arte, Producción e Investigación por la Universidad Politécnica de Valencia, España. Es profesor investigador de tiempo completo en la Coordinación Académica en Arte, dentro de la Licenciatura en Arte Contemporáneo en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Como artista, ha montado más de 30 exposiciones colectivas en México, España, Argentina, Estados Unidos, Inglaterra y más de 8 exposiciones individuales en México y España.
Ha realizado estancias de investigación y residencias artísticas en México, Estados Unidos, Eslovaquia y Austria. Como curador, ha participado en proyectos de exposición de Katy y José Horna en Cinema Fest San Luis Potosí, fotógrafos potosinos en la Galería José María Velasco, Arte Postal en la Universidad Politécnica de Valencia, España, y del Instituto Potosino de Bellas Artes. Desde hace más de 10 años, su producción artística gira en torno a la fotografía, arte público e instalación, encontrando la inspiración a sus proyectos creativos. Su libro, denominado Resiliencia, es el resultado de un proyecto de investigación artística que el doctor Juan Pablo realizó hace más de 2 años y el cual se expuso en espacios universitarios como lo es la Caja Real, Centro Cultural Universitario. Juan Pablo hace cruces disciplinarios con el objetivo de expandir el medio fotográfico a otros campos del saber, siempre desde el enfoque artístico. Utiliza elementos lúdicos como característica esencial de sus piezas. Asimismo, descontextualiza espacios con el fin de reinterpretarlos y darles una nueva carga simbólica. Su intención es ver las piezas como algo divertido o algo cotidiano. El objetivo de su obra es reflejar la problemática de la contaminación del aire y del agua a través de la huella ecológica mediante cruces disciplinarios de arte y de la ciencia. Algunos aspectos que resaltan en su trabajo es que algunas imágenes se hicieron con microscopio electrónico de barrido y con el apoyo de científicos del Instituto de Investigación en Comunicación Óptica y el Instituto de Metalurgia. El concepto de resiliencia que utiliza el autor hace referencia a la capacidad de reponerse a la adversidad, a la catástrofe que hay en el mundo por la contaminación de aire y de agua, lo cual nos permite reflexionar que nos encontramos en un punto donde no habrá retorno, por lo que aún queda la oportunidad de revertir el daño. Le cedo la palabra al doctor Juan Pablo, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, Denise. Buenas tardes, gracias a la feria por la invitación, es un gusto compartir este espacio con Rodrigo y Eduardo, también a la Coordinación Académica en Arte por la edición de este libro. Pues es un libro que parte de la investigación artística, de lo que hago, de la producción artística. Por un lado se presentó como una exposición en varios espacios entre académicos y museísticos, se presentó en la Galería del Agua en Tlaxcala, que ahí fue como donde se detonaron varias partes del proyecto, donde hice una residencia artística, también se presentó en la Universidad de Durango, se presentó en el Centro Queretano de la Imagen, ya decía Denise, en la Caja Real, en varios espacios, ¿no?, académicos. Y algo importante que mencionaba Denise en la presentación, que a mí me interesa mucho esta cuestión lúdica, me gusta divertirme a la hora de hacer piezas, esta idea como más no tan sombría del arte como azotado y demás, a mí en mi producción no me interesa tanto, me gusta divertirme, jugar con elementos lúdicos, por eso es una obra muy colorida, con una paleta cromática muy saturada, entonces es como parte de esto. Este proyecto surge como un poco la inquietud de personal como hacia la cuestión de mi huella ecológica, como el rastro que estaba o estoy dejando como hacia el planeta. Digamos que tiene dos partes, como la contaminación del aire y del agua por un lado, a partir de distintas estrategias. También me interesó mucho como esta idea de cruzar disciplinarmente el arte, no dejarlo nada más como en el campo artístico. Lo trabajé en una parte en el Instituto de Metalurgia de aquí de San Luis, con esto de microscopio de barrido de electrones. En esa primer parte tuve como el apoyo, la fortuna de trabajar con el doctor Aragón Piña, que es PTC de ahí de Metalurgia. Entonces, platicando un poco de qué iba el proyecto, pues me gustaban mucho sus imágenes que él había hecho con microscopio. Algunas de las imágenes son apropiadas. Son imágenes de metales pesados en el aire de San Luis, hay plomo, hay un montón de metales muy, muy densos en el aire, que la verdad nos lo estamos echando siempre, todos los días nos lo estamos respirando muy sabrosamente y en realidad nos hace un montón de daño.
hay ciertas partículas que son como, lo pueden ver en las imágenes, que son como más puntiagudas. Seguramente algunas veces les ha pasado que van caminando, de repente se rascan la nariz porque pues seguramente se les metió un metal y les rasgó alguna parte de la nariz, ¿no? No es que les dio comezón, sino más bien se echaron un sorbito de plomo, de zinc, de un montón de cosas, y entonces pues pasa esto. Muchas de estas imágenes yo las apropié y luego las intervine. Muchas son impresión en papel de algodón y luego intervenidas con plumones, con lápices, con varias cosas, también dándole una carga como simbólica distinta. Por otro lado, también hay imágenes fotográficas de espacios, sobre todo en algunas partes como Tlaxcala, de estos ríos urbanos que van desapareciendo, como aquí en San Luis. Tenemos un ejemplo en el río Santiago, por ejemplo, ¿no? El río Españita, que fue una cosa bastante tremenda y terrible que hayan hecho una calle, ¿no? Eso es un río y no debería venir, o sea, eso no funciona como una calle, ¿no? En algunos otros lugares lo que hacen es estos espacios que ya no hay vestigios del río, lo que hacen es hacer corredores verdes, no pavimentarlos, ¿no? Eso no es como sí, tenemos una vía muy rápida, pero tenemos un río menos, ¿no? Eso es importante. Entonces, muchas imágenes son de ríos que se están secando, que ya no existen, y yo intervengo, vuelvo a traer el río, digamos, ¿no? Coloreándolo, ¿no? Como lúdicamente poner otra vez el agua azul en la fotografía. Bueno, también es importante mencionar que dentro del libro hay textos del doctor Aragón, que es este científico de metalurgia. Hay algunos textos míos, textos también del maestro Carlos Tapia, que trabaja ahí también en la coordinación, de Irving Domínguez, que es un curador que vive en Ciudad de México. Me interesaba como la visión disciplinar diferente, ¿no? Desde la ciencia, desde el arte, desde la academia, entonces tener una visión como más amplia. Y estas imágenes, volviendo un poco a las imágenes, pues esto que les digo, hay unas con microscopio, hay algunas intervenciones directas. Por ejemplo, ahí en Tlaxcala hice una acción que finalmente derivó en una instalación que se presentó aquí en Caja Real, en este río que había cerca de la galería, que ya tenía un charquito, ya no tenía mucha agua. Lo que yo hice fue agarrar piedras del río y en la galería las pinté. Utilicé tintes orgánicos, que también era un poco mi interés, no ponerle tintes como, no sé, como el caballito, pues iba a ser como un desastre, ¿no? Eso, ¿no? Entonces, a la hora de agarrar las piedras, las pinté, y a la hora de hacer como una investigación en materiales, llegué a la conclusión que la mejor manera era con añil, que añil es un tinte utilizado hace muchos años, siglos, ¿no? En México, un azul muy vivo, y para aglutinarlo utilicé leche tal cual. Entonces con eso pinté las piedras y lo que hice fue hacer como asemejar el río en la galería, y esas piedras las volví a dejar al río. Por eso era importante que fueran tintes no dañinos, ¿no? Ecológicamente. Entonces esas piedras me las llevo, las pinto y vuelvo a ponerlas en Tlaxcala, las volví a dejar en el río. Y por ejemplo aquí en la Caja Real lo que hice fue como una analogía, una metáfora del río, llevarlo a la galería. Entonces eran las piedras en el río, en la galería, como asemejando esto, ¿no? Este río que ya no existe, que se murió, que ya no está, pero que existe un vestigio a partir como de la memoria de la piedra, ¿no? Tiene otras piezas, tiene algunas piezas como videoarte que a la hora de plasmarlo a un ejercicio curatorial en el libro es como complejo pasar un videoarte a un libro, ¿no? Pero bueno, con los stills se logra. También hay otras piezas que son también haciendo analogía a esto como de los investigadores, los científicos. Hay unos goteros que fui recolectando agua de distintas partes de México y de algunas partes del mundo que lo iba a exponer o iba a una residencia, recolectaba el agua, la analizaba y en todos lados estaba, agua es recolectada de ríos sobre todo, ¿no? De ríos, por ejemplo aquí cuando llueve en el río Santiago agarraba alguna muestra, en el río Alzayanca en Tlaxcala, en varios ríos, ¿no? Y a la hora de analizarla el agua era bastante turbia, ¿no? No era ni apta para nada, ¿no? Para ningún tipo de cosa, estaba muy contaminada. Y en estos frasquitos los ponía el agua y les iba clasificando, ¿no? Dónde la había tomado,
cuando fue la muestra, con etiquetas como escritas a máquina de escribir, para tener esta como cuestión como de un investigador científico que está buscando cosas, ¿no? Es importante para mí los cruces disciplinarios, llevarlo no solo al campo del arte, y algo que me acuerdo muy bien a la hora de estar hablando con el doctor Aragón, me decía que estaba muy bien llevar estos temas científicos al arte. Me dice, es que cuando están en el campo de la ciencia, es que casi nadie los ve, ¿no? Porque los artículos arbitrados y demás, casi nadie tiene acceso. Yo le decía, bueno, pues que tampoco es que el arte vaya a tanta gente, ¿no? Pues él me decía, es que seguro va más gente, que lo va a ver más gente que un artículo arbitrado, seguro, ¿no? Entonces es importante eso, ¿no? Llevar un tema que se ve como desde la ciencia, pero desde un punto de vista más como desde el arte, ¿no? Desde esta perspectiva de producción artística. Entonces, este proyecto tiene un montón de distintas estrategias, tiene apropiación de archivos, fotos con microscopio de barrido de electrones, fotos mías que tomaba hacia los ríos y yo los intervenía, esta de los frasquitos. Entonces tiene mucho, bueno, tiene fotografía, instalación, video, algo de acción, y es el resultado de varios pues años, ¿no?, de trabajo y de producción en este tipo de campos. Y bueno, ya lo comentaba Eduardo, es importante que quede en un libro, ¿no? Porque normalmente los artistas tenemos o tienen esta idea como de la exposición y muy bien, pero el libro puede ser hasta más importante que la exposición, ¿no? Porque la exposición, como decía, ¿no?, el que no fue, pues ya no fue, ya no la vio. Y el libro pues puede seguir ahí circulando, ¿no? La idea de la producción. Es un ejercicio en donde hay no solo textos míos, textos de otros colegas, hay imágenes artísticas, entonces es un diálogo pues bastante interesante, y se llama resiliencia porque es esta que se puso muy de moda, ahora ya todo resiliencia, es esta capacidad como de sobreponerse a las cosas, a las adversidades, y estamos en un punto como en la cuestión de la contaminación que casi ya no estamos para no regresar y ya el daño no se vuelva a revertir, ¿no? Entonces resiliencia es como que todavía la podemos librar si le metemos un poco de pues no sé, ¿no?, de disciplina y demás cosas. Entonces pues es un poco, ¿no?, lo del libro, imágenes fotográficas, microscopio, pues sí, ¿no?, mucho de la estética, algunas partes es como muy científica, pero también divertida, lúdica, que me gusta esto, ¿no? Me gusta divertirme a la hora de generar proyectos artísticos. Es un libro bilingüe, que eso es importante mencionar, es inglés-español, que para mí es importante que también está en inglés porque a pesar de que el español lo hablamos en un montón de países, pues la mayoría de las cosas están en inglés, ¿no? Entonces es importante tener textos en inglés también, que pues, puedan servir como de consulta, de futuras investigaciones, textos no solo en inglés, en español, de un científico, de un académico, de un curador, como una visión más amplia, ¿no?, hacia el tema, y que no solo se quedara como en el campo del arte, ¿no?, que surgió el proyecto a través de la ciencia, con científicos, y estuvo muy bonito, muy interesante cómo los científicos agarraron la onda de qué es lo que yo quería, y como un diálogo entre la ciencia y el arte, lo llevé hacia el campo de la ciencia y lo jalé hacia el campo del arte, ¿no? Para mí es muy importante esta historia como de los exposiciones, de la producción artística, verla como en un libro, pues es como bien interesante, ¿no? Y es un guión muy distinto de este proyecto que tuvo desde residencias artísticas, exposiciones, libro. Es muy diferente cómo lo hice en la residencia, cómo lo hice en la galería, cómo lo hice en el museo, cómo lo hice en el libro, ¿no? Es adaptarlo, ¿no?, para saber cómo llevarlo hacia otros salidas, ¿no? Que eso es importante también para mí como artista, no solo las piezas, sino que muchas maneras de comunicar lo que yo quiero transmitir. Y pues bueno, eso sería como lo que yo les quería compartir, y pues bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo. Un libro muy dinámico, muy colorido, como lo dice él, y es muy interesante ver cómo esas disciplinas diferentes al arte se pueden, de cierto modo, fusionar para crear productos artísticos.
Vamos a una sesión de preguntas y respuestas, por favor. Bueno, nuevamente felicidades, muchas gracias por ese trabajo y por esos trabajos de los tres. Te quería comentar a propósito de lo que dijiste, que el río no existe. El río sigue existiendo, cada que llueve sigue siendo río. Viví muchos años cerca del río y cuando no llovía estaba seco, así que prácticamente es lo mismo. También el Españita es igual. En Aguascalientes fue la primera vez que vi una costa como la que hicieron en Río Santiago, y bueno, felicidades. Sí, hay solo un comentario, o sea, sí sigue existiendo el afluente, pero como está pavimentado, pues no se va el agua hacia eso es justo, ¿no? Como sí existe el río, pero si no llueve desaparece, y el hecho de que esté pavimentado hace que el agua no se filtre, digamos, ¿no? Que es como lo que yo percibo, ¿no? Muchas gracias. La siguiente pregunta. Bueno, un gusto verles de nuevo y felicitaciones a los tres. Y mi pregunta es, si bien en esta propuesta la sustentabilidad no solamente es un tema, sino también se traduce en el uso de ciertos materiales, por ejemplo, el teñir con añil y fijarlo con jabón, no recuerdo, con leche. Me preguntaba si también existe, y si lo empleas, algún proceso de impresión fotográfica que sea no tóxica. Yo, a lo mejor la pregunta es ingenua, pero desconozco si eso existe. Pues bueno, sí es una muy buena pregunta, ¿no? En realidad la fotografía, así como antecedente, siempre ha sido súper tóxica, ¿no? Y abrasiva, ¿no? En los procesos químicos pues se tiran, ¿no? Por un lado es fotografía digital, no es analógica, que en realidad en estas diferencias entre análogo y digital, lo análogo pues sí tiene un poco más de contaminación, ¿no? Yo me acuerdo cuando estábamos en el cuarto oscuro, hacíamos cosas terribles, ¿no? La tiras así, cuando estaba la carrera así, como se pueda, ¿no? Hasta después ya empezaron como a guardar los líquidos, pero como tal es menos tóxico las impresiones sobre papel de algodón, aunque no es totalmente biodegradable, ¿no? Como tal, pero el papel de algodón y como esta cuestión como tintas piezográficas disminuyen un poquito más, ¿no? La cuestión de la contaminación, pero sí, o sea, finalmente el soporte. Bueno, hay una cosa también, ¿no? La fotografía no es como una pintura, por ejemplo, que puede durar más tiempo. Una buena foto quizás dure 100 años, entonces la fotografía siempre va a ser un poco efímera, ¿no? Al final se va a deshacer, quizá contamina un poco, pero la fotografía desaparece, ¿no? Por eso justo esta cuestión como más hacia el video, la foto, recopilar los frascos que todavía los tengo que son de cristal, pero sí, o sea, como un proceso que ha sido 100% ecológico la impresión, no como tal, pero sí el papel de algodón es menos abrasivo que en un laboratorio, ¿no? Con Minilab, con revelador, con detenedor, con fijador, la inyección de tinta sí no es ecológica, pero es menos dañina, ¿no? Muchas gracias. ¿Habrá otra pregunta? Si no hay otra pregunta, bueno, pues pudimos… sí hay, perdón. Hola, buenas tardes. Mira, interesante el tema en razón de la resiliencia en base al medio ambiente, todos los elementos que pudieran estar ahí. Me gustaría que pudieras explicar un poquito más en el sentido de cómo transportar esa situación de ciencia o científico al arte y eso llevarla a quienes, pues a la sociedad, a los alumnos, al sentido educativo, y qué experiencia obtienes sobre esto y aún anécdota que tengas sobre este trabajo que estás realizando. Pues muchas gracias. El tránsito de la ciencia al arte en realidad para mí no fue tan complicado porque el arte contemporáneo justamente es eso, ¿no? Interdisciplinar, multidisciplinar, que siempre estamos en diálogo con otras disciplinas, quizá como en lo simbólico, en lo lúdico, en esta cuestión de la intervención, de los colores, trasladar algo como muy científico hacia el arte, pues a través de la intervención, de lo plástico, del color, de la cuestión cromática, de la cuestión pues simbólica sobre todo, ¿no? Pero es cómo llevarlo pues justo a través del lenguaje artístico, ¿no? Como estas estrategias artísticas como apropiación, intervención, a través de la instalación.
También el mensaje es distinto cómo se comunica una pieza científica, una foto científica, a cómo lo quiero yo comunicar a través del arte. O sea, a través de los textos, o sea, por ejemplo, la exposición a través del texto, del lenguaje, de lo simbólico, de los colores, del cromatismo, haciéndolo más digerible, porque quizá bueno, por lo menos para mí el lenguaje científico es más complejo que el del arte, porque yo estoy metido en el arte, ¿no? Quizá alguien llega y dice, pues está más difícil el arte, pero justo con eso, ¿no? Con elementos lúdicos, y quizá con lo que tú preguntas, que puede responder también la primera pregunta, como anécdota, en la Galería del Agua, la mayor parte del público fue niños, o sea, sí, no está en mero Tlaxcala, está en una comunidad, la galería, y pues la gente está muy participativa ahí, y muchos de los visitantes eran niños, y los niños súper interesados, ¿no? Ay, aquí veo esto, aquí veo esta otra cosa, justo por esta cuestión divertida, colorida, ¿no? Que si un niño pequeño eran de primarias, lo comprendía, lo entendía, pues era probable que el otro, ¿no? Lo pudiera entender, ¿no? Y creo que es importante esta parte como de cómo trasladarlo al arte. Si tú haces proyectos artísticos que no te gustan o que no te apasionan, es muy poco probable que el otro se apasione y le guste lo que tú estás mostrando. ¿Sí me explico? O sea, si a ti te gusta, estás muy apasionado, te encanta, estás muy metido, divertido haciendo la pieza, pues probablemente al espectador le conecte esta parte, ¿no? Si tú haces una pieza que tú ni te pasa, dices, pues ni está tan buena mi pieza, pues no, más bien te emocionas, te gusta, y eso tratas de que el otro lo pueda entender, compartir. Entonces, a partir como por un lado el lenguaje, el arte, y por otro lado como por la pasión por hacerlo, ¿no? Muchas gracias. Y bueno, para finalizar, como pudimos escuchar, fueron distintas visiones, diversos objetivos, pero unidos con una misma finalidad, el arte. Con esto concluimos la presentación de páginas de arte contemporáneo de San Luis Potosí. Les agradecemos a todos su asistencia, así como a todas aquellas personas que nos siguen en nuestras redes sociales, a través de YouTube y Facebook, y los seguimos invitando a que continúen con las actividades que se tienen programadas en la Feria Nacional del Libro. Muchísimas gracias por su asistencia. Y ahora vamos a dar un reconocimiento a nuestros artistas. Rodrigo Meneses. A Juan Pablo Meneses Gutiérrez. A Eduardo Castillo Medina y a Denise Gobea.